Hemos estado viviendo tiempos hermosos, tan hermosos que uno no quiere desconectarse. La palabra es hermosa, pero la búsqueda te llena de esa presencia tan tangible. Hay un canto, Germán, que te dije en la mañana. Dígale a su hermano, prepárese para una nueva temporada. Diga, los tiempos del Señor dependen de tu búsqueda. Dígale, Él le sale al encuentro a los buscadores de su presencia. Él le sale al encuentro a esos buscadores de presencia. Estamos viviendo esos tiempos donde el Señor realmente quiere llevarnos a una nueva dimensión, pero esa dimensión no depende de mí, depende de usted mismo. Es algo que no lo puedo hacer yo por usted, ni usted lo puede hacer por mí, sino que Él quiere directamente que usted lo busque, que personalmente usted tenga hambre por Él. Yo predicaba, bueno, toda esta semana he estado predicando, el martes fue un tiempo tan hermoso, y una palabra que el Señor me daba era, escuche esto, que hay una gloria aquí, pero una gloria que hermosa. Y el Señor me decía, Ángela, la gente habla de que yo vengo pronto y hay guerras, tribulaciones, y la gente se preocupa, es cierto, por todo lo que miran y escuchamos, pero dile a la iglesia que se preocupen más cuando mi espíritu sea alzado en la tierra y cuando haya ausencia de mi presencia. Y luego me dijo el Señor, la iglesia dice, yo no soy mala ni malo, yo soy bueno, no hago daño a nadie, pero hay un problema, me dijo, la indiferencia está haciendo que yo haga silencio. La indiferencia. La indiferencia está golpeando y está alejando al Espíritu Santo. La iglesia se ha vuelto indiferente. Y entonces el Señor me llevaba a mí el martes por el tiempo donde estuvo el arca en la casa de Elí. Dice que la lámpara se estaba apagando, no había visión con frecuencia. Y esos días de Elí era porque él ya estaba anciano. Y dice, y la palabra escaseaba. 3 cosas. En los días de Elí, cuando Elí se estaba envejeciendo, no había visión con frecuencia, la lámpara se estaba apagando y escaseaba la palabra. Ahora la gente le echa la culpa a los hijos de Elí, pero ¿dónde estaba toda una nación? Si la presencia todavía, el arca estaba ahí, y el arca estaba esperando a uno que se levantara para buscar a Dios como Elí. Quiero hablar esta mañana a un pueblo que se va a levantar hambriento y que no puede en esta casa buscar un culpable y decir por esto, por aquello. No, vamos a ser responsables porque Cristo no está muerto, Él ha resucitado. En aquel tiempo el arca era un arca de madera,
Pero hoy el Espíritu de Dios ha descendido sobre nosotros y no estamos ciegos. La palabra está a nuestro alcance y la luz de Cristo nos sigue alumbrando en medio de cada oscuridad. Alguien dice: no voy a hablar de los hijos de Eli, ni tampoco le voy a echar la culpa a Eli. Diga: soy responsable, porque él fue clavado en una cruz y aquella tumba hoy está vacía y ha resucitado para que una generación lo busque, como pastora, como María, que lo buscó después de haber sido liberada, y que lo buscó cuando iba caminando y lo iban latigando, y que lo buscó cuando estaba en la cruz, y que lo buscó también cuando la tumba estaba vacía. Buscadores de Dios en toda temporada. Dígale a su hermano: ¿hasta cuándo vas a querer culpar a alguien? Hay beneficios de aquellos buscadores. Y cuando usted lee la Biblia, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, usted mira que aquellos hombres que buscaron a Dios tuvieron grandes beneficios, comenzando desde el Génesis al Apocalipsis. Hay una generación de hombres y mujeres que lo buscaron. En aquel tiempo buscaban al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. En aquel tiempo dependían de la voz de Jehová, de los ejércitos. Pero en este tiempo que hoy la tumba está vacía, el Espíritu de Dios está con nosotros, y arriba está una voz diciendo: ahí en la tierra hay una generación de buscadores, de mi presencia. A ellos les revelaré los tiempos venideros, a ellos les revelaré mi gloria, a ellos los empoderaré para que manifiesten mi presencia. Este es un nuevo tiempo. Sí, dáselo más fuerte. Diga: y hoy es un buen día, porque la tumba está vacía y ha resucitado, y ha aparecido una generación allá que estaba orando y que se sentía sin propósito, sin destino. Ellos pensaban que ahí iban a morir. Aquí hay una generación que piensa que va a morir en el desierto, en la prueba y en las circunstancias. Y te traigo una buena noticia: búscalo y encontrarás la riqueza del cielo, y más que eso, la paz que sobrepasa todo entendimiento. La paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, ¿dónde estaban los buscadores después de que Eli murió? Hasta que Ana llevó a Samuel. Pero Samuel no sabía escuchar la voz de Dios. Y este es el trabajo de este tiempo que el Espíritu Santo quiere hacer en esta casa. Hay una generación que tiene que aprender a escuchar la voz de Dios. Porque Eli le dijo: mira, la próxima vez que Él te habla, porque tú piensas que soy yo, porque has confundido la voz del hombre con la voz de Dios, dile: háblame, Señor, que tu siervo escucha. Diga: en la búsqueda voy a encontrarme con la voz que llamó a Samuel. Era todo un pueblo. Miles estaban en ese tiempo en Silo. Pero Dios pone a Samuel ahí, porque dijo: nadie después de la muerte de Eli va a querer buscar mi gloria ni mi presencia, pero me estoy preparando un hambriento. Habrá alguien que tenga hambre de buscar su presencia, y entonces una voz del cielo dirá: Samuel, Samuel, Samuel.
Y entonces usted dirá: háblame, porque tu siervo escucha. Pasaba Samuel pegado al arca. Iglesia, hay tiempos más hermosos. Lo que pasa que en el día del desierto te enfocas en el desierto. En el día de la prueba, en la prueba. Pero si en el desierto lo buscas, el rocío del cielo inundará el lugar donde lo está buscando. Y ese desierto se convertirá en un lugar de presencia, donde la voz tuya está en la tierra y la voz del cielo se conecta a la tierra. Y tal vez tu grito desesperado, tu llanto, tu dolor, tu agonía, parece que se quedó ahí, pero en la búsqueda subió al cielo. Y entonces hay una voz que dice: este es mi hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Me voy a derramar y le voy a dar la herencia. ¡Oh! Realmente que uno predica porque tiene que enseñar, pero nacimos para adorarle. Jesús, mire, en el Antiguo Testamento, y quiero llegar ahí, siempre Dios buscó un buscador de su presencia. Siempre. Cuando usted lea la Biblia, que le impacte, y usted se va a encontrar siempre con uno. Y cuando Dios en la eternidad sabía que de todo un pueblo nadie iba a querer, se adelantó a profetizar la venida de alguien. Usted mira, cuando Elí ya estaba muriéndose, Dios levantó a Samuel. Y cuando Samuel estaba a punto de irse, dice que el arca del pacto fue tirada a la casa de Abinadab. Y por 20 años estuvo el arca en la casa de Abinadab, y no la adoraron, no la apreciaron, no la limpiaron y no la valoraron. Yo he venido a decirte: aprende a ser agradecido con Dios, porque Dios te ha dado mucho y tú no le estás dando nada. Y diga: días vienen donde Dios me va a demandar el propósito por el cual me puso aquí en la tierra. ¿Y qué dice la palabra? Que como Abinadab no hizo caso, entonces Dios estaba preparando a alguien que no fue a la universidad, pero que pasó en los montes como ovejero, a David. Allá, aquel niño despreciado, pero que tocaba el arpa, que hacía los instrumentos de alabanza, que no anhelaba palacios ni riquezas, ni que lo mandara a llamar su padre para que comiera en la mesa, porque él lo que anhelaba era vivir en su presencia. Y en el cielo se decía: ve cómo Él es diferente a todos. Y en la tierra había necesidad de uno que direccionara a un pueblo y que lo encaminara a Él. Porque Saúl estaba ahí obedeciendo a la voz del pueblo, pero no obedeciendo a la voz de Dios. Pero Dios ya se había buscado uno, buscador de su presencia. Hay revelación esta mañana.
Qué bueno sería que usted diga: Señor, ¿será que soy yo? Para los que no son buscadores de presencia, cualquier lugar se convierte en amargura, en enojo y en frustración. Pero para aquellos que son buscadores de presencia, las montañas, las raíces de los árboles, los desiertos y las pruebas se convierten en una manifestación de su gloria. Se dice que David no era hijo de Abisai, y a todos los hijos los mandó a preparar y a estudiar, capitanes del ejército los días de Saúl. Pero David el ovejero, su cuerpo olía a oveja, pero su boca cargaba gloria. Por eso cuando David es llamado al palacio, dice: yo no puedo, no me interesa la silla, ni la corona, ni la capa. Que eso no te interesa, iglesia, porque la riqueza, el dinero se acaba, pero la presencia de Dios es eterna si la buscas. Y ella te enriquece, ella te bendice. Yo no he visto un hombre que haya puesto la mirada en Jesús y lo haya buscado y haya quedado avergonzado en el piso. Más bien he visto hombres que se han ido tras de las riquezas y han terminado en desgracia, como Saúl, que Dios lo llamó en una compañía de profetas, pero se le olvidó quién le habló para que fuera rey. Se quedó con el palacio y no con la presencia. Dígale a su hermano: me quedo con la presencia y no con la riqueza. Porque si tengo presencia, tengo bendición. Porque si tengo presencia, tengo revelación. Porque si tengo presencia, lo tengo a Él. Y si lo tengo a Él, lo tengo todo, mi amado. Mi tesoro que me bendice es la fuente de agua viva, es el rocío del cielo. Te dice alguien que sabe que Dios es Dios y que lo he buscado y Él ha respondido, y lo voy a seguir buscando, porque viene algo tan grande que si usted se mete, todos vamos a ser acobijados en esa misma gloria de Jehová. Y métase ahí, porque Él rompe las cadenas. Cuando el diablo dice una cosa y te quiere confundir, Dios se levanta y dice: búscame, porque esa tiniebla y ese desierto va a retroceder. Salmo 29: voz de Jehová que hace retroceder el desierto, voz de Jehová que derrama llamas de fuego, voz de Jehová que quebranta los cedros del Líbano. La voz de Jehová destruye todo enemigo. Búscalo. Y entonces Elí amó a Jesús, a Dios, al Padre. Imagínese morir con el arca dentro de su casa. Lo que pasa es que ella estaba anciano. Yo le digo al Señor: no me lleves de esta tierra, porque yo tengo años de buscar la presencia. Le digo: no me lleves hasta que se levante uno que sea un buscador de tu gloria, que no se apague la lámpara y que no sea despreciada el arca.
visto a Dios por la búsqueda. Cuando han venido los desiertos, yo no ando tocando puertas, me tiro al piso. Así como Ana, ¿en quién estás depositando tu amargura, tu dolor, tus deseos carnales? Deposítalos en el altar y entrégalos. Y sea un buscador de presencia. Y sigo. Y David dijo: se murió el que buscaba. Ay, Abinadab no apreció la presencia 20 años. Yo no quiero gobernar sin enseñarle a este pueblo cómo atraer la gloria. Y no voy a gobernar este palacio sin enseñarle al pueblo que no es el palacio que lo bendice, sino el Dios que se busca, que es el dueño de los castillos, de los palacios, de la provisión, de la lluvia, de los mares, de la provisión de la tierra, el que riega lo seco y lo hace reverdecer. Los presidentes, los alcaldes y aún muchas veces la iglesia, como aquí que damos comida, pero no se la damos a quien más bien me pide, sino a quien Dios me pone. ¿Sabe por qué? Porque usted no tiene que buscar a Dios por comida. Los presidentes de las naciones y los alcaldes quieren llenar la gente con comida natural. Y David dijo: yo no le voy a enseñar a este pueblo a depender de comida ni riqueza. No voy a ser como Saúl. Le voy a enseñar cómo vivir una vida abundante con provisión las 24 horas, los 7 días de la semana, los 12 meses del año y los 365 días del mes. Y por eso le dijo Dios: voy a ir a traer el arca del pacto a la casa de Abinadab. Pero dice que el hijo de Abinadab tuvo la presencia y no la apreció. Pero el día que venía el arca se quiso exhibir, y ese día murió. Dígale: no trates de exhibirte con Dios. Enciérrate en tu cuarto y búscalo. Y dice que David dijo: dejen el arca en la casa de Obededón. Oiga bien, después de él muerto, la apreció Samuel. Después de muerto Samuel, se quedó en casa de Abinadab 20 años. Después de que la llevaba, David dijo: no, déjenla 3 meses en la casa de Obededón. ¿Y qué pasó en la casa de Obededón 3 meses? Hubo 3 meses de riqueza. Y decía la gente del pueblo: David, Dios ha prosperado la casa de Obededón y a todos sus vecinos y todo el territorio. ¿Por qué será? Yo vengo creyendo que esta aldea hemos visto la gloria, pero falta la chequina de Dios que entre por esa puerta. Que alguien dirá: ¿qué se está quemando afuera? No es que se está quemando, es que te dejaste quemar por su presencia y lo buscaste, y la chequina entró y envolvió. Y entonces no dependerás de tu dolor, no dependerás de lo que no tienes, sino que dependerás del Dios que es el dueño de todo, iglesia. Eso es lo que hizo David. Antes de ir a traer David el arca, estuvo perseguido por Saúl y se escondió en la cueva. Dice que estuvo en aquella cueva con los enlutados, con los acabados, con los arruinados. ¿Cuántas veces la gente desprecia a los acabados y a los arruinados? Aquí está una de ellas. Dígale a su hermano: ten cuidado cuando desprecias al que no tiene nada, porque vea y Dios no te deje en el piso y levante al que no tiene nada. Se lo dice esta, y con propiedad. Y los de esta aldea saben que es real. Y ahí David dice que con esos despreciados de Saúl, él los convirtió en gente de renombre. Pero no es porque les daba dinero, es porque estuvieron buscándolo en el día de la persecución. Buscaron a Dios.
en el día de la persecución y la prueba, en el día cuando te persiguen porque no tienes nada, porque no vales nada, métete en la presencia de Jehová, que es temible. Y en esa cueva y en esa búsqueda saldrás con algo que se llama gloria de Jehová. Los buscadores ahí, como Elías, que estuvo en la cueva 40 días. Esos 40 días, cuando salió Elías de ahí, perseguido por Jezabel, pero era escondido dependiendo de Dios, salió con la unción de resucitar muertos y multiplicar harina. Pastora, ¿por qué usted está haciendo tanto enredo? Los profetas no hacen enredo. Los profetas tiran piedra al espíritu a ver quién lo agarra. Alguien vino aquí creyendo que su desierto no va a terminar. Alguien vino aquí creyendo que el pobre ahí va a quedar. Alguien vino aquí pensando que así te va a dejar Dios. Te tengo una buena noticia. Bendice a tu pueblo, Jesús, y pon alabanza y gloria. Y si la alabanza está en tu boca, la gloria viene. Y si la gloria viene, la riqueza camina contigo donde quiera que vas. Dígale a su hermano, bota la amargura y pon alabanza en tus labios, porque la alabanza llegará al cielo y la gloria de Dios te visitará. Y cuando la gloria te visita, no te hace falta nada, no careces de nada. ¿Por qué, pastora? Porque la gloria en el Éxodo era una señal de provisión, de riqueza, de cobertura, de protección, una señal de que Dios estaba ahí. Los buscadores dependen de la alabanza, de la adoración, y eso trae gloria. Algo está pasando aquí, algo está pasando aquí, algo está pasando aquí. Vamos, díselo. Alabanza y gloria. Ponle alabanza y gloria a tu proceso, porque en el proceso corres. ¿A dónde corres? Te pregunto, ¿a dónde corres? ¿O eres corriendo a brazos de hombres carnales, lejos de buscar a Dios? Hombres escondiéndose en el alcohol y en la droga. Eso te trae más desgracia. Dígale, ¿quieres ver a alguien en desgracia? No necesitas hablarlo, solo observarle a dónde está corriendo. ¿Sabes dónde yo corrí en los días de la prueba? 24 añitos. 24 añitos. Y no que era fea yo, me salía un montón, pero decidí esconderme, porque yo no necesitaba eso. Yo necesitaba su presencia. Y vaya que bien me ha ido. Y vaya que bien me ha ido. Y vaya que bien me ha ido. Que le digo a usted, le va a ir bien. Dile al pueblo que le irá bien. ¿Usted quiere ver la gente brincando como cabros locos? Ahí vienen arrastrados, golpeados, maltratados. Yo digo, nadie me enseñó. Mi mamá no conocía ni la Biblia, ni mi papá. Pero qué lindo que yo ya no quise seguir ahí, porque ahí afuera no hay nada. Apaleado es que vienes. Y David dijo, ¿qué es lo que está pasando en la casa de Obededón? La casa está prosperada, él y sus hijos, el territorio y sus vecinos.
En esta casa estamos a punto de ver, mire, las experiencias. Esta semana, el viernes, yo en la mañana pasé metida mi cabeza entre las rodillas y decía levantar, y una voz me decía: mete tu cabeza entre las rodillas, sentada en aquel sillón. Una presencia que se iba, que se venía, que me atrapaba y me volvía a atrapar. Donde no hay necesidad de nada. Donde hasta los comportamientos de aquellos que te quieren golpear es más fuerte su presencia. Donde las guerras parecen no existir. Donde los desiertos se convierten en manantiales de agua. Donde las heridas parecen nunca haber sido recibidas. Donde las burlas parecen nunca haberle visto perlas los dientes a tus enemigos. ¿Cuál es la diferencia, pastora? La diferencia es que no estás enfocado en nada más que en Él. Comencé diciendo: siempre Dios buscó uno que lo buscara. Usted se fija cómo viene esto. Después David trae el arca del pacto, dice, con alegría, con gozo, con danza. Sacrificaba cada 6 pasos animales, altares a Dios. ¿Y qué le dijo a aquella mujer que no sabía? La orgullosa, la hija del rey, pero que de rey no tenía nada. Porque los que en verdad son hijos de un rey son los que le aman, los que le adoran, los que le sirven, los que le obedecen. Diga: somos hijos de un rey. Sí, hay muchos apellidos famosos, pero yo no quiero apellidos famosos. Yo quiero encontrarme con el linaje y Él es mi rey. Y por tanto somos hijos de reyes y somos reyes y sacerdotes y vivimos apegados al rey. Y por alabanza y gloria. Ajá. Iglesia, y entonces vino David y venía y la mujer lo criticó. Y por haberlo criticado, ¿qué dice que le vino? Esterilidad. Porque se quitó la capa, se quitó las túnicas, se quitó la corona y se puso un traje de danza, digamos, un traje sacerdotal, de los que danzaban, de los que adoraban a Dios, de los que glorificaban su nombre. Porque en el día cuando el Dios de los cielos se quiere derramar, no te sirven los trapos de inmundicia de aquella ropa que se ponen aquellos que no huelen a gloria. Entonces David, y voy a ir aterrizando así, despacito. Entonces David dice que ya tenía la tienda para el arca, el tabernáculo de David. Y el día que vino el arcación, Silo quedó sin gloria. Y el arca fue traído al territorio de Sión. Ese día la tierra se alegró, los árboles del campo palmatearon, los pájaros cantaban diferente. Se fue el desierto, el pleito, la guerra, la resequedad, porque habían sonidos de bocina, sonidos de tambores, sonidos de panderos. Había danza, había en ese lugar gloria y presencia, y Jehová alababa ahí, y David glorificaba su nombre. ¿Y qué dice? Que dice que David tenía escribas atrás de las paredes que escribieran los cantos nuevos que se cantaban. No habían hojas de papel ahí, Ignario, ¿qué es eso? Nada de eso. Cantaban conforme a lo que estaban viendo en el cielo. Y yo creo que dijo el Padre:
Ese David se ha pasado. ¿Cómo me ama? 24 horas de adoración continua. ¿Cuántas horas? ¿Y usted cuánto le adora? Hay gente aquí que dice: yo ya serví 3 horas. Es un día que vienen a barrer. Sírvale a Dios con regocijo, con danza. Búsquelo con toda la pasión, sin reclamos. Es más, ni le pida nada. Solo tírese ahí. Usted no mira a David pidiendo los primeros cantos. David solo le adoró. Y Sión, su pueblo, el palacio, nunca pereció de nada. Tanto fue la herencia que dejó David a Salomón, que Salomón tenía todo para construir y hacer, porque le dejó oro, plata, le dejó mucho dinero, que cuando David muere dijo Salomón: ya lo tengo todo. Y Dios le dijo: ¿qué quieres que te dé, Salomón? Lo único que yo necesito es sabiduría. Porque la búsqueda te enriquece, la búsqueda te favorece, la búsqueda te da fama, favor, acceso, y más que eso, la búsqueda hace que la gloria de Jehová sea tu retaguardia. Y ahora sí voy aterrizando. Cuando David muere, es cierto que Salomón hizo cosas hermosas, pero entonces una voz en el cielo dice: no hay un buscador en la tierra como David. Quiero levantar el tercer tabernáculo caído de David. Y los profetas comienzan a profetizar en aquellos días cuando parece que ya no hay voz de Dios, que no hay gloria, que no hay presencia, que no hay manifestación. Entonces Dios levantará el tabernáculo caído de David, que está destruido, y comienzan los profetas a profetizar la venida de Jesucristo, la venida del Mesías, la venida de la gloria, la venida de la paz, la venida del avivamiento, la venida de la resurrección, la venida de los milagros, la venida donde ya no iba a haber oscuridad en la tierra. Y dice: y los profetas profetizaron, y en aquel día nacerá de la raíz de David, de ese linaje, uno que libertará al cautivo, que sanará al enfermo, que va a destruir las cárceles, que le va a enseñar al pueblo a vivir continuamente dependiendo de la presencia. En aquel día Jehová levantará uno que sea mejor que David. Que ya la presencia no solo esté en una tienda, sino que la presencia esté en todas las casas donde haya uno que le ame, que le busque. Entonces la gloria se derrama en toda familia donde le aman, le adoran y le glorifican en aquel día. Si me buscan ese versículo, en aquel día Jehová levantará el tabernáculo caído de David. Caído. Alguien dejó caer la gloria. Alguien dejó caer la tienda. Alguien descuidó el llamado, el propósito y el destino. Y comienzan los profetas a profetizar. Y en el libro de Amós 9:11 que dice: no se preocupen, no se afligen. Oiga bien, 400 años de silencio. ¿Usted se imagina vivir 400 años sin llorar, sin sentirlo, sin su presencia, sin que Él esté ahí? Sin Él yo muero. Usted sabe que vivir sin presencia. Usted sabe lo que vivir sin el aliento de Él.
Usted sabe qué pasó ese día, que el pueblo dejó de glorificarlo, que su espíritu fue levantado y comenzó a vivir. El pueblo de Israel, ausencia de presencia, ausencia de presencia. 400 años. Y comienza el cumplimiento, donde Dios visita a María. Y ahí se engendra el propósito y el destino por el cual Dios le había dado una profecía a Jacob, de una promesa tan grande a favor de su pueblo. Bendito en la entrada y bendito en la salida. Bendita sus manos, bendito sus pies, bendito en el campo y en la ciudad. Un buscador será bendito en el campo y será bendito en la ciudad. Donde quiera que lo tiren, ese buscador siempre será guiado, visitado y será bendecido. Ahora bien, el padre estaba esperando ese día y dijo: la ciudad que está en tinieblas, sin escuchar mi voz, el día que nazca el buscador de mi presencia, la ciudad que está en tinieblas, luz le resplandecerá. Levante su mano y diga: si me paro a buscar la presencia y lo busco, diga: en mi casa, en mi familia, luz le resplandecerá. Y entonces Jesús dice que viene el día del nacimiento y el enemigo quería matar su propósito. Huyeron a Egipto, y de Egipto a Jerusalén. Y Jerusalén nació en Belén y creció. Y llegó el día donde fue bautizado en el Jordán. Y una voz del cielo dijo: he aquí mi hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. El Espíritu de Dios descendió y se cumplió lo que dice el libro de Isaías: este ha venido para traer, y tiene espíritu de sabiduría, espíritu de consolación, espíritu de poder para la tierra. Y entonces comenzó a caminar ya en la tierra el tabernáculo caído de David. Manifestando algo diferente. Diga: Jesús es el tabernáculo caído de David, que no se situó en una tienda, sino que anduvo buscando buscadores para derramar su gloria. Ese es usted y ese soy yo. Porque cuando Jesús comienza a caminar, comienza después de que fue bautizado a sanar al enfermo, a libertar al cautivo, a sacarle los demonios de los cuerpos. Salían solos. ¿Por qué, pastora? ¿Dónde pasaba Jesús? Buscando al Padre. Por eso cuando llegó a la sinagoga dijo: he aquí el reino de los cielos. No es que se ha acercado, es que ya está en la tierra. Jesús comenzó a caminar, agarró 12 apóstoles y le enseñó cómo buscarlo. Y se encontró con la samaritana y ella le da una gran verdad. Le dice: a mí no me importa cuántos maridos has tenido, ni te estoy preguntando, ni me interesa, porque yo no vine a esta tierra a juzgar, pero sí vine a libertar y a romper las cadenas.
Y hoy le digo a la samaritana que has tenido un encuentro con mi gloria y con mi presencia. No tendrás necesidad más de querer sexo, porque el sexo no te ha llenado, ni los besos de esos hombres te han llenado. Hay una necesidad y yo te la voy a dar hoy, que es mi presencia, que te hará saltar para la vida eterna. Y entonces te digo algo: yo ando buscando verdaderos adoradores que me adoren en espíritu y en el tabernáculo caído de David está, y somos nosotros el que le adoramos y glorificamos. Y mientras usted le adora, ¿qué pasa? Y mientras usted lo busca, ¿qué le pasa? Diga: Él suple todas mis necesidades. ¿Qué hace Dios? Suple todas sus necesidades. Entonces aquí ya viene. Ya Jesús llega el momento que lo clavan en la cruz del Calvario. Y entonces Juan 20:19 dice que María Magdalena ya lo había ido a buscar, y le había dicho a los discípulos que se quedaran en el aposento. Pensamiento le venía como le vienen a usted, porque cuando un buscador se mete, el diablo también le está hablando, diciéndole: mira cómo estás. Desde que te convertiste a Cristo te miro que andas en pobreza. Porque las primeras búsquedas te limpian, te confrontan, te lavan. Porque Él quiere llenarte. Yo me imagino que entre ellos hablaban también mientras adoraban. Lo seguimos y estamos peor que antes. No tenemos nada. Y Pedro dijo: yo dejé todo. Y Lucas dijo: y yo dejé mi consultorio, porque era médico. Y todos diciendo algo ahí, porque estaban encerrados ahí en una casa, en un aposento. Parece que nada iba a pasar. Pero aquel día, cuando parecía que nada le iba a pasar a los buscadores, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos. Diga: en aquel día, cuando yo me encierro, dígale: no cualquier personaje tocará la puerta. Qué hermoso. La tumba ya estaba vacía. Ya había ido Pedro, ya había ido María, y la tumba estaba vacía. Y Pedro dijo: si estos son los lienzos del maestro. Y regresaron diciendo: bueno, resucitó otra vez, ni los ha venido a ver. Aquí estamos solos. Creo que nada va a pasar. Porque la única que dice que lo miró es María. Pero a lo mejor es que María está. Pero de verdad, María, que lo viste. Sí, yo lo miré. Yo lo busqué y Él me habló. Volvamos al lugar donde Él nos dejó. Dígale a su hermano: es necesario volver al lugar donde Él nos dejó. Dígale: ¿a dónde nos dejó? Buscándole. Para ser, dígale, investidos. No puede ser investido si no lo buscas. Y cuando llegó la noche, aquel mismo día, el primer día de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús. ¿Quién llegó? El día de la resurrección, en la noche, después de aquella mañana que María lo había visto, Él dijo: le voy a sorprender. Hay algo que le va a pasar a los buscadores. La puerta va a ser tocada y Jesús mismo te va a sorprender.
sorpréndeme. Sorpréndeme. Qué hermoso. Y mire, dice que fueron sorprendidos. Y vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Mire qué hermoso. Cuando Jesús llega le dice: ¿saben qué necesitan ustedes? Paz. ¿Sabe cuál es uno de los beneficios cuando usted lo busca? Que recibe paz. Y pueden venir tribulaciones, necesidades. Puede usted no tener nada en su refrigerador y no tener un lempir en su bolsillo o en la cartera, las mujeres. Pero hay algo que a los buscadores les sucede. Son revestidos de paz. Mire con qué llega Jesús. Y les dice: paz. Tengan paz. Cuántas circunstancias, cuántas situaciones vive la iglesia. Y Jesús dijo: si se mantienen buscándome, yo voy a tocar la puerta. Y lo primero que les voy a dar es lo que ustedes necesitan. Necesitan paz. Y la visitación en ese día de la resurrección fue haberlos encontrado y que llegara allí el príncipe de paz. Y les dijo: ¿saben qué? Yo soy el príncipe de paz. Y esta paz es para ustedes. Pablo a los efesios un día les dice en Efesios 2:14, los miraba atribulados, decepcionados, enojados, agarrándose unos con otros. Y llega Pablo y les dice: tranquilos, Cristo es nuestra paz. Cristo es nuestra paz. ¿Cuántos dicen: estoy buscando al príncipe de paz? Lo que necesitas no es nada de lo que está afuera. Necesitas buscarlo. Y llegó él y tocó la puerta cuando el temor los inundaba, porque María les dijo: es que no está en la tumba. Ay, no, ¿qué haremos? Hoy si nos van a matar, nos van a destruir. Jesús nos dejó solos. ¿Cuántas veces has creído que Jesús te dejó solo? Ellos pensaban que no regresaría. ¿Cuántas veces has pensado que te dejó? Y Él te toca la puerta y te dice: no temas, no temas. ¿Quién tocará la puerta? Dijeron: serán los judíos que nos van a matar. Tenían miedo. Y Él les dijo: paz, tengan paz. Yo soy la paz.
empiece a buscarlo. Vale la pena sufrir, vale la pena todo lo que pasamos, vale la pena adorarle, vale la pena ayunar, vale la pena santificarse, vale la pena esperar en él y vale la pena servirle en toda temporada. Si Jesús no hubiese resucitado, iglesia, usted y yo no tendríamos paz. ¿Qué no tendríamos? ¿Qué sentirían ellos cuando la puerta fue abierta? ¿Qué sentiría cuando Jesús llega? Y dice en el 20 y cuando les hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. ¡Ay! Algo que trae la búsqueda: regocijo, alegría, gozo y danza. ¿Quién como él? ¿Quién como él? ¿Quién como él? ¡Paz! Y los discípulos dijeron: Él es el mismo. Le miraron el costado, las manos, y sintieron gozo, regocijo, alegría. La resurrección te trae paz, iglesia, y te trae alegría. Terrible hermosura. Qué hermoso. Esta mañana yo me acosté como a las 2 de la mañana, tirada en el piso. Y el Señor no me dio el mensaje. Costó que me durmiera. Pero antes de que amaneciera, me tiré al piso. Yo comencé a decir: Señor, siento una paz tan grande en mi corazón. Y Él me dijo: es que yo soy paz. Y ahí vino el mensaje. La resurrección, búscalo. Él es tu paz. Cuando lo esté buscando, la puerta sonará y una voz te dirá: María, Marta, Carolina, Julia, Sofía, Lorena, Lidia, paz, paz. Y ellos dijeron: ¿eres tú, Jesús? Sí. Enséñanos las manos. Sí, es Él. Enseña el costado. Sí. Regocijo en el templo. Donde había temor, angustia, hubo regocijo. La resurrección. Qué hermoso. Me gusta porque dice: y ellos se regocijaron porque sintieron aliento, confianza, descanso. Cuando lo buscas, es increíble. Yo en mi casa, cuando estoy encerrada y luego bajo, tal vez a almorzar, o quizás ni he bajado, y miro los rostros de aquellos que no están metidos, que estamos en la misma casa, y digo yo: Señor. Y la voz de Él es: tranquila, espera, que también pronto lo voy a encerrar y le voy a tocar la puerta.
Y les voy a decir paz. Y quiero ir terminando aquí. Porque Jesús en ese momento no les dijo que no iban a haber pruebas, que no iban a haber problemas, que no iban a haber desiertos. Ellos sabían. Pero se dieron cuenta de algo, que no se habían reído en esos 3 días. Y Dios les trajo paz y alegría a su corazón. Y buenas noticias. Y luego dice, en el 21, cuando ellos se regocijaron, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Oiga bien, y luego les dice, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío paz. Ustedes tienen propósito y destino. Ustedes no nacieron solo para estar encerrados aquí en el aposento. Paz a vosotros. Y como el Padre me envió con poder para sanar, para resucitar, para traer bendición al pueblo, así también yo os envío. ¡Qué hermoso! Los que buscan son enviados, empoderados, y los llena de confianza. Dígale a su hermano, debes de estar alegre. Si es que has venido a celebrar la resurrección. Pero una de las cosas más hermosas que usted puede ver ese día que Jesús llegó, es que ellos pensaban que eran buenos para nada. Y Jesús llega y les dice, ustedes tienen un propósito muy grande. Tienen una misión y un llamado. Y luego dice, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid al Espíritu Santo. Qué hermoso cuando usted lo busca, pero que solo se tira y le comienza a decir, me amaste con todos mis defectos, como le digo yo. Me buscaste entre muchas mujeres que andaban en alcoholismo y no te mediste para darme amor ni perdonarme. Derramaste de tu espíritu, y desde ese día mi tribulación, donde yo me escondía, que pensaba que bebiendo iba a tener paz, me diste paz. Y qué hermoso que dice que habiéndole dicho eso, sopló y le dijo, recibid al Espíritu Santo. A quienes remitieren los pecados les son remitidos, y a quienes se los revirtieres les son retenidos. Póngase de pie. Él es nuestro príncipe de paz. Si está atribulado, si usted no tiene paz, si usted siente que parece que se estacionó, si usted siente de repente que Jesús ya no está ahí, Él está ahí. Él ha resucitado. La tumba está vacía. Y desde ese día hay un hambre en el cielo.
El Padre busca adoradores. Él quiere que borres todas las cosas malas que te han pasado. Él quiere que olvides esas cosas, que te encierres en el aposento, porque Él va a tocar la puerta y te va a dar paz, alegría. Y entonces te vas a dar cuenta que tu destino es hermoso, que Él tiene cosas buenas y propósito para tu vida, para tu familia, para tu casa, para tu pueblo. Hermoso Dios. Jesús les dijo a los apóstoles: ustedes tienen derecho a todos los beneficios que el Padre me dio a mí. A todos los hambrientos y sedientos, venid a mí. Jesús dijo: y hagan las cosas mejores que las que yo hice. Les dijo: porque les he dado dones y talentos. Y ahora ya no van a caminar como hombres normales, porque hay una unción de